Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Oscar Muñoz y el día de hoy vamos a arrancar con un estudio intensivo, un estudio que nos va a beneficiar a todos, porque la promesa de este libro que vamos a estudiar de la Biblia es el único libro de todos los 66 libros, o 65, porque este sería la excepción, que lanza una bienaventuranza al que lee y al que escucha lo que está escrito en este libro. Entonces ya por entrada, ya por default, en automático, tú que vas a escuchar a continuación este estudio de Apocalipsis, capítulo uno, pues vamos a arrancar con la introducción y de una vez te aviso, te advierto que eres un bienaventurado, es decir, bendecido. Si no mal recuerdo, la palabra bienaventurado del griego Makarios, que significa muy dichoso o muy feliz. Entonces, si has andado medio tristón últimamente, creo que esto te va a beneficiar. Muy bien, Apocalipsis capítulo uno, el motivo de este estudio es, en primer lugar, porque sentimos que debemos proponernos a cumplir con el llamamiento divino. ¿Sí? Dios ha dotado a su pueblo de dones. Está escrito en la Biblia en Efesios que ascendió, repartió, dio dones a los hombres. Y bueno, queremos nosotros de alguna forma poner más bien a su servicio, o mi servicio, o nuestro servicio, no sé cómo decirlo, pues esta capacidad tal vez eh, de poder ministrarte, de poder servirte, darte algo de conocimiento con respecto a lo que el Señor nos ha dado y nos ha permitido a través de años de experiencia, entre otras cosas, pues compartir las enseñanzas de la Biblia. Soy Oscar Muñoz, maestro de la Biblia, actualmente pues esposo, padre de familia, soy estudiante de ciencias de comportamiento humano, tengo una carrera técnica en marketing digital y bueno, soy maestro actualmente en la Escuela de Formación Cristiana del Instituto de Liderazgo aquí en Vida Abundante en Torreón, Coahuila. Estamos ejerciendo enseñanzas, seminarios, talleres, entre otras cosas. Próximamente un instituto con, una visión de nivel, vamos a decirlo, académico, todavía un poquito más pesadito. Vamos a subir un escalón. Entonces, estamos preparándonos y bueno, hemos sentido dentro de nuestro corazón un fuego por querer compartir lo que aprendemos. No sé si te ha pasado que de repente sientes un fuego dentro de ti, que sabes que tienes que compartir algo que tú tienes y que Dios te ha dado. Bueno, en mi caso es así y por eso queremos comenzar con esto. Esperamos que te podamos terminar esta carrera porque son 22 capítulos, son temas muy interesantes y bueno, por ahí a lo mejor has escuchado gente que le saca a explicar o enseñar Apocalipsis, porque ahí del que el que le agrego, el que le ponga, ¿verdad? Es la pendiente. De hecho, un día yo prediqué un capítulo de enseñé más bien un capítulo de este libro de Apocalipsis y bueno, resultó que al último el líder principal cuando yo terminé dijo, no, yo no me atrevería a enseñar Apocalipsis porque hay del que le ponga y el que le agregue y bueno, y hay un prejuicio ahí. Sí, es un libro que lanza una bienaventuranza al que lo lee, al que lo escucha, imagínate al que lo estudia. Pues bueno, yo creo que vamos a salir muy bendecidos. Muchas veces creemos que por el lenguaje tan complicado que puede tener Apocalipsis, entre comillas, cuando digo entre comillas complicado, es por las metáforas, por los simbolismos, por las representaciones, por las comparaciones, entre otras cosas, que mucha gente le puede sacar o darle la vuelta a este libro, a este estudio, ¿no? Sin embargo, quiero que sepan que el propósito de este libro, de parte de Dios, cuando Dios inspiró al profeta y en ese entonces apóstol, el apóstol Juan, que escribió tres cartas, que escribió un evangelio aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento y, bueno, las revelaciones. De hecho, Apocalipsis es lo que significa revelaciones, correr el velo, como para revelar algo que estaba ahí oculto, ¿sí? Y Dios de esta forma utiliza precisamente este tipo de lenguaje o de este estilo literario para comunicar a los oyentes de ese entonces esperanza. ¿Sí? No es un libro apocalíptico en el sentido o con el concepto que se tiene de zombies, el fin del mundo, que tiene mucho que ver, pero fue escrito precisamente para dar esperanza, para dar aliento, para fortalecer la fe de los cristianos que en ese entonces estaban siendo perseguidos por Nerón y otros dictadores
y la pasaron muy mal. Entonces fue parte del propósito de esto. Ahora, el lenguaje que se utiliza no era ajeno para los cristianos primitivos, para la iglesia primitiva. Y ellos, cuando escucharon y leyeron la carta de Juan, esta Apocalipsis, entendían a qué se refería. Vaya que los apóstoles, que echaron el fundamento del cristianismo, es decir, en cuanto a doctrina, las bases fundamentales, la columna vertebral del credo cristiano, pues Dios eligió a 12 apóstoles de nuestro Señor Jesús para darnos estas enseñanzas, y bueno, se las revela a Juan, en este caso Apocalipsis, estas revelaciones. Y bueno, sin más preámbulos, ¿te parece si arrancamos? Bueno, quiero comenzar con introducciones. Sí, en primer lugar, pues como ya comentamos, el apóstol Juan es el autor de esta carta, escrita aproximadamente entre los años 70 y 95 después de Cristo. Un promedio 80-90, más o menos aproximadamente después de Cristo. Estamos diciendo que si el Señor murió en el año 33, pues hazle si fueron en el año 90, estamos diciendo que aproximadamente 60 años después recibe Apocalipsis. ¿Cuántos años tendría Juan? Seguramente ya estaba anciano, unos 80 años tal vez, 70 años. Creemos, según la Biblia, que el apóstol Juan era el más joven de todos los apóstoles, según, si no mal recuerdo. Y a propósito hay un chistecito, pero no lo voy a decir, ya está muy choteado, decimos acá en el norte de México. Muy bien, 70-95 después de Cristo aproximadamente. Quiero que sepas que entre el año 60-70 matan al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, y luego el apóstol Juan también fue llevado a prisión. Estaba en la isla de Patmos cuando recibe estas revelaciones, una isla que se encuentra actualmente en el centro, casi en el corazón del mar Mediterráneo, ¿sí? Ahí arribita del norte de África, abajo, pegado a Turquía, lo que actualmente es Turquía, pegadito a lo que actualmente es Grecia. Allí en esa zona Juan recibe esas revelaciones. ¿Por qué estaba en prisionero? Porque había estado compartiendo la palabra de Jesucristo, compartiendo el Evangelio, dando testimonio de su muerte y resurrección, la del Señor Jesús, por supuesto, y quisieron quitarle la vida. La historia dice que el apóstol Juan fue echado a una olla de agua o de aceite hirviendo y no se murió. Al parecer hubo un milagro ahí. Estaría bien meternos un poquito más en esa biografía histórica del apóstol Juan. Y fue el único de los 12 apóstoles que murió de anciano, de viejito. Si los demás fueron mártires, es decir, murieron por su fe en el Mesías, en el Señor Jesús. Muy bien. El tema central, por supuesto, es el Señor, el retorno de Jesucristo, mostrando a Dios como el Todopoderoso, el Dios. Creo que esta es la palabra clave: reino. Reino. Tronos, se habla de tronos, se habla muchas veces del Cordero de Dios. El 7 aparece por todos lados, el número 7, que es un número que representa la plenitud, lo total, lo perfecto. Se mencionan los 7 espíritus de Dios, se mencionan los 7 trompetas, se menciona las 7 copas de ira, los 7 sellos, se mencionan múltiplos de 7, entre otros, ¿sí? Por ejemplo, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 ojos, si no mal recuerdo, en el Cordero, cuando se le ve a Jesús como una representación. Y bueno, lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, si Dios nos permite. Bien, el autor, el apóstol Juan, como ya comentamos, el trasfondo de esto fue escrito en una época extrema en cuanto a persecución, ¿sí? Como ya habíamos comentado, contra los cristianos. Nerón había acusado a los cristianos de haber incendiado Roma, háganme el favor, y culpó a ellos. Se dice la historia que mientras Roma se incendiaba, ardía, Nerón estaba con un arpa cantando, tratando de culpar a los cristianos por este incendio. Y pues el pueblo cristiano fue perseguido por esto. ¿Ok? Este incendio ocurre en el año 64 después de Cristo aproximadamente, a mediados de año, y había sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén en septiembre del año del 70 después de Cristo, según un punto de vista. Es decir, que el templo de Jerusalén y los judíos de ese entonces entran en lo que se conoce como la diáspora judía. Sí, en el año 70, el general Tito, bajo su tutor,
el general Vespasiano envía a Tito a que, ¿sabes qué? Ve a acabar con las revueltas y las rebeldías de los judíos porque están haciendo mucho argüende, mucho escándalo y ve sobre de ellos. Esto es algo que se cumplió, una profecía que Jesús dio en Mateo 24, hablando de que el templo sería destruido. ¿Ok? El templo sería destruido. Los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Y esta pregunta surge porque Jesús les dice, miren, ven este templo, porque los apóstoles querían presumir esta maravilla del mundo en ese entonces. De ese entonces era como que una de las maravillas del mundo antiguo. Eh, Así como los jardines de Babilonia, también el templo de Jerusalén, agrandado y hermoseado por Herodes el Grande en ese entonces, tardó como 50 años aproximadamente en embellecerlo, en engrandecerlo, sus muros, entre otras cosas, y pues los discípulos iban una vez al año a visitar Jerusalén y cuando llegaron esta tercera ocasión junto con Jesucristo, pues mira, Señor, nuestro templo, ¿no? Sí, tengo entendido que el Señor visitó el templo 3 veces. No estoy seguro si fue con los apóstoles, habría que investigar bien los datos, pero ellos están maravillados. Tal pareciera que era la primera vez que iban, porque el Señor mira. Pero ahí me corrigen en los comentarios, me pueden hacer una observación al respecto para enriquecernos, ¿vale? Aquí se vale interactuar. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Se cumple esa profecía que el Señor dio, ¿sí? Dios dijo, ¿saben qué? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y vemos que sucedió así. Si él lo dice en el año 33 de su vida aproximadamente, sucede en el año 70, estamos hablando de que 27 años después sucede esto. ¿Sí? 33, 27, ¿cuánto sería? 33, 60, ¿no? Todavía 47 años, 27, 37 años, perdón, aproximadamente, ¿sí? Entre 30 y 37 años ocurre esto y se cumplió como el Señor lo había dicho. Tito va bajo la la orden de Vespasiano, creo que era su padre, y destruye Jerusalén. Se cumple. Entonces, según este punto de vista, en el año 64 se incendia Roma y se muere el Nerón a los 68 años. Bueno, por suicidio, se suicida. Este hombre era, yo creo que para los cristianos de ese entonces el anticristo, ¿verdad? Ellos los miraban así porque era terrible, era sanguinario, mandaba matar a familias enteras con leones, ponía a cristianos en postes como antorchas humanas, él pavoneándose en su carruaje real, como si fueran lámparas y él caminando en ese camino de lámparas humanas, que eran cristianos que perdían la vida por su fe, ¿verdad? Pero que al contrario, como dijo Jesús, el que pierda su vida por causa mía la ganará. Wow, no, increíble, interesante. También se cuenta que Nerón mató a su madre y que tuvo una esposa a la cual estaba embarazada y la mató. Bueno, la agarró a golpes, la agarró a patadas. Creo que le quitó la vida a su mujer y a su hijo, por supuesto. Entonces estaba loco, estaba esquizofrénico. En el año 68 se quita la vida y según este punto de vista, el libro habría sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén en septiembre del año 70 después de Cristo y es una auténtica profecía sobre los continuos sufrimientos y persecución de los cristianos que se haría más intensa y severa en los años por venir. Sí, esto ocurrió así. Bien, eh, dice aquí un comentario sobre la base de afirmaciones dispersas de los padres de la iglesia. Algunos comentaristas fechan el libro en la etapa final del reinado de Domiciano entre el año 81 y 96 después de Cristo. Entonces estamos diciendo que en promedio en el año 90 se escribe Apocalipsis. Juan dice que se fugó de Éfeso y bueno, yo creo que la capturaron y se la llevaron a Patmos. Muy bien, bueno, la ocasión y propósito, precisamente lo que comentaba en un principio, era que este mensaje proporcionara aliento pastoral a los perseguidos para que se fortalecieran, incentivando y provocando la seguridad y la certeza de la esperanza de las cosas por venir, las recompensas, entre otras cosas, cosas que en la filosofía, bajo la tutela o el dogma de Nietzsche, era desvalorizar los valores del ser humano. Es decir, él miraba a los cristianos como
Fushi, ¿no? Que ellos seguían las enseñanzas de Platón, era como comerte un plato de Platón, ¿no? Ahí con un juego de palabras. Y pues prácticamente Nietzsche miraba al cristianismo como aquellos que se concentraban tanto en una vida futura que desvalorizaban esta vida presente. Entonces había como que un odio ahí, una amargura contra el cristianismo. De hecho hay un libro que se llama El Anticristo de Nietzsche con un subtítulo, Una maldición al cristianismo. Vaya título, ¿verdad? Interesante. Entonces, ese fue el propósito de escribir Apocalipsis. Apocalipsis es también una apelación evangélica para aquellos que en el presente viven en el reino de las tinieblas, a fin de que entren en el reino de luz. De hecho, uno de los capítulos, o el último capítulo, concluye diciendo a las personas: el que es injusto, sea injusto más todavía. Y el que se purifica, sígase purificando. El que es santo, sígase santificando, animando, ¿verdad? O todo o nada. Entonces, tú a lo mejor si no eres creyente y estás escuchando esto, pues como decía la profeta apóstola Paquita la del barrio, atáscate ahorita que hay lodo. El contenido, bueno, el mensaje central de Apocalipsis es que nuestro Señor es todopoderoso, reina y va a establecer un reino, escúchame bien, un reino literal sobre la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a un gobierno real de justicia y de paz? Un reino teocrático, ¿ok? Una monarquía. La Biblia enseña que Dios va a gobernar el mundo bajo este sistema de gobierno de reyes. La Biblia enseña que todo creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, como el que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que va a establecer su reino, todo aquel que crea esto, tan sencillo, creerlo, arrepentirnos, por supuesto, conlleva una fe verdadera, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir. La Biblia enseña y nos dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra con nuestro Señor Jesús. Entonces, básicamente todo gira en torno a su reino, el reino y su reino, etcétera, etcétera. Hay un montón de enseñanzas, de capítulos, para algunos algo muy difícil de interpretar, pero vamos a tratar de ser fieles a la interpretación bíblica, tradicional, histórica, y bíblica, por supuesto. ¿Sí? La Biblia no es de interpretación privada, sino que la Biblia nos arma un rompecabezas para poder ver un panorama más claro, unir las piezas y decir, ok, ya veo más claramente. Eso es como que el propósito de sí, de un estudio sistemático, respetando eh, otros pasajes. De hecho, Jesús se sometió a los profetas, en el buen sentido, no me malentiendan. Cuando digo se sometió es que estaba sujeto a las profecías de los profetas. En varias ocasiones cita sobre todo a Daniel el profeta. Como escribió el profeta Daniel acerca de la abominación desoladora, o hijo de hombre, un término que usaba Ezequiel, que usaba Daniel para referirse Jesús a sí mismo. El hijo del hombre no vino para condenar al mundo, sino a poner su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre será levantado como la serpiente en el desierto de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Unos términos muy familiarizados que los profetas utilizaban. Y Jesús citaba a los profetas, citó los salmos, citó a Daniel, citó a Ezequiel, citó a otros profetas, y bueno, en fin, a lo que voy a decir es lo siguiente, de que la Biblia es un libro netamente inspirado por Dios que nos muestra de dónde venimos, el propósito actual presente para el ser humano y su destino. ¿Sí? Un libro maravilloso que haces bien en estar escuchando a tu servidor, no porque sea yo, sino porque vamos a meternos a estudiar la mente de Dios, el corazón de Dios, su voluntad, su palabra. Perfecto. Continuamos. Bueno, la aplicación personal para en tu caso es que Dios ha creado un orden, un diseño, ha creado un reino, el ser humano
a través de la historia ha intentado destruir o estar en oposición. De alguna forma somos como pequeños anticristos que nos hemos rebelado a este reino, porque un reino conlleva gobierno, ese gobierno conlleva una batuta, en este caso de quien preside, un orden, por así decirlo, una ley, reglas, pero Dios nos invita a un reino de amor, de paz, donde nos invita a que seamos sus socios, que colaboremos con Él para reinar. De hecho, eso lo vemos desde un inicio en el Génesis. Está Adán y Eva y Dios los pone para que puedan de alguna forma representar a Dios, porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza, interesante. Cosa que no tiene, por así decirlo, este atributo o esta encomienda o este diseño ningún otro ser creado más que el hombre, más que el ser humano, ningún ángel, ningún querubín, ningún serafín. Nosotros tenemos esta, este llamado, este diseño original de parte de Dios, de llenar la tierra, de supervisarla, sojuzgarla, entre otras cosas interesantes, ¿no? Bien, por otro lado, su forma literaria, como bien comentamos, para algunos es difícil de entender, ¿verdad? Por el lenguaje y pues, no es de extrañar. Hay mucha cultura dentro de la Biblia, sobre todo mucha cultura hebrea. Entonces sí es interesante también e importante escudriñar un poco acerca de la cultura hebrea, sus usos, sus costumbres, para entender más las parábolas de Jesús, para entender más los eventos o esos espacios geográficos, por así decirlo, en los tiempos contemporáneos de nuestro Señor cuando vino al mundo y pues informarnos, porque sí nos va a nutrir mucho, sí nos va a enriquecer bastante, definitivamente. Y bueno, Juan recibe estas profecías a través de visiones, él es llevado en el espíritu y Dios, que ese espíritu le muestra el porvenir. Y vamos a arrancar dando un breve resumen. Vemos de el prólogo, pudiera ser la carta de las iglesias, y vemos de este prólogo en primer lugar de esta forma, carta de las iglesias, en segundo lugar los 7 sellos, le vemos hasta el séptimo sello a partir del último capítulo, perdón, último versículo del capítulo 7 de Apocalipsis. Vemos las 7 trompetas a partir del capítulo 8. Vemos las 7 señales a partir del capítulo 11, las 7 copas a partir del capítulo 15. Vemos los 7 espectáculos a partir del capítulo 17. Vemos las 7 visiones de la consumación a partir del capítulo 20. Y vemos un epílogo al final, ya en el capítulo 22, que es el último capítulo, a propósito. Ese cierre tan interesante. Y vamos a arrancar precisamente con el capítulo 1, así que prestemos atención. El título, yo estoy con una Reina Valera, voy a tratar de no leer tanto de vosotros, sí, vosotros, vuestro, ¿qué más? Os digo, voy a tratar de decir ustedes, nosotros, les digo, pues para hacerlo más un español más latino, ¿no? Obviamente sin quitarle ni ponerle, simplemente traducción. Vamos a decirlo así, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ok? Ángel también se traduce, bueno, del griego ángelos, que también se traduce como mensajero. ¿Vale? Dios le revela esto al apóstol Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Veamos aquí en el capítulo 1, del verso 1 al 3, las cosas que van a suceder pronto y el tiempo está cerca. Recuerden que la Biblia nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para Dios es como un día. ¿Ok? Bien, esto se lo revela el apóstol Juan. Voy a hacer algunos comentarios que a lo mejor no habías escuchado, pero creo yo que te van a enriquecer mucho y te van a abrir la vista o el panorama, ¿verdad? De que, wow, no lo había visto de esta forma o no lo había considerado así. Espero que así sea. Y es muy interesante cómo el cerebro, al recibir información y aprende algo nuevo, ¿sí?
ocurre la sinapsis, ¿no? O sea, red neuronal empieza a trabajar porque puede estar estática sin hacer nada ahí toda floja, ociosa, le das información nueva y el cerebro hace esa sinapsis tan interesante y la red neuronal funciona mucho y al cerebro le encanta aprender cosas nuevas. Entonces, vamos a aprender muchas cosas muy interesantes. Muy bien. En el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus también es otro nombre que se le da al Espíritu Santo de Dios. No es que sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo y otros 7 para que en total sean 10. No, no es así. ¿Sí? Es una referencia al Espíritu Santo. ¿Sí? Otra vez, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, del que es y que era y que ha de venir. Está hablando de Jesucristo. El que es, el que era, hace 2000 años, y quien ha de venir por segunda ocasión. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, gracia y también paz de parte del Espíritu Santo de Dios. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Ahora, aquí empieza lo interesante. Algunos dirían, ¿sabes qué, Oscar? Esto de que gracia y paz a ustedes del que es, el que era y que ha de venir, sí habla de Jesucristo. Sin embargo, vemos aquí que en el versículo 5 se menciona a Jesucristo. Entonces, ¿quién era el primero al que estaban refiriéndose? Seguramente era el Padre. Y aquí vemos inmediatamente una mención de la Trinidad. El Padre, en este caso sería el que es, el que era y el que ha de venir. Tú dices, ¿el Padre va a venir? Damas y caballeros, amigos, amigas, sí. El Padre nuestro Señor Jesucristo va a venir a este mundo, a esta tierra. Y bueno, antes de que... espérame, ¿qué me estás diciendo? Bueno, no quiero que te me empaches en caso de que no hayas escuchado algo así por el estilo. Y es que la Biblia nos dice que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, ¿sí? Una ciudad celestial creada por Dios. ¿Y quién crees que desciende con ella? El Padre. La Biblia dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él será su Dios y ellos serán su pueblo. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios va a traer el cielo a la tierra. Desciende. Y tú dices, ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto al final de los 1000 años del reinado de Jesucristo en la tierra. Es decir, en reseña, Cristo viene primero, en segunda ocasión, todo ojo le verá, y establece su reino de paz, de justicia, regirá con vara de hierro a las naciones. 1000 años de reino o de reinado en esta tierra, nosotros juntamente con él. La Biblia dice: y reinaremos sobre la tierra porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Luego dice: terminan los 1000 años y desciende la nueva Jerusalén. Previo a esto hay cielos nuevos y tierra nueva que Dios crea y el Padre desciende y habita entre nosotros. El Padre, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que vive en nosotros actualmente, la garantía, las arras de la herencia de la que le pertenecemos a Dios. Pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces estamos en el capítulo 1 apenas, esto ya está el capítulo 20, 21, 22. Entonces no te me desesperes, tranqui, vámonos con calma. ¿Ok? Entonces, gracias y paz de ustedes, del que es, el que era y que ha de venir. Entendemos que es el Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, y de Jesucristo el testigo fiel. Esto tiene más sentido, ¿no? El primogénito de los muertos. ¿Qué significa que Jesús es el primogénito de los muertos? Bueno, tú dirás, el primero en morir. Por supuesto que no. El primero de los muertos. Esta palabra primogénito también ha sido utilizada, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1. Y se le llama el primogénito de la creación. ¿Sí? El primogénito de la creación. Y unos dicen, sobre todo los testigos de Jehová, sacan de contexto ese verso y tienen el pretexto de decir que de esta forma demuestran con ese versículo que Dios ha dicho que Jesucristo fue la primera criatura de Jehová, la primera criatura que Dios hizo, y no, es un error. Esto no es así. Primogénito viene del griego prototokos, que significa, sí, el primogénito era el que heredaba lo que el padre tenía y se lo daba al hijo para que ahora él se volviera el
comandante en jefe, ¿no? Un primogénito en la cultura hebrea era alguien que tenía la preeminencia, el primer lugar. Ahora, siguiendo esa misma idea y ese mismo contexto de esa cultura y de la historia, etcétera, el primogénito de la creación significa que Jesús tiene primer lugar sobre la creación. De hecho, la carta a los Colosenses fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo bajo la pluma del apóstol Pablo, es precisamente para demostrar la supremacía de Jesucristo. ¿Sí? Decir lo contrario de que Jesús es un ser creado es una blasfemia. Decir que el verbo encarnado es pues básicamente una criatura más de nuestro Dios es una blasfemia. Recuerda que la Trinidad es un misterio. ¿Sí? Dios se ha manifestado a través de la Biblia, de las páginas de la Biblia, como tres personas distintas. ¿Sí? Cada persona de la Trinidad es una persona totalmente distinta de la otra. Sin embargo, no creemos en tres dioses. Eso sería triteísmo. Por otro lado, tampoco es modalismo en lo que creemos. ¿Qué es el modalismo? Que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo y así se entiende la idea, ¿no? No es así. El Padre no murió en la cruz. Fue el Hijo el que murió en la cruz. El Espíritu Santo no murió en la cruz, fue el Hijo el que murió en la cruz por tus pecados. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Y de alguna forma cada uno de ellos tiene una función. ¿Ok? Eh, y los tres colaboran y han colaborado para la salvación y en la creación del hombre, definitivamente. Y aunque son tres personas distintas, en esencia son el mismo Dios, la misma sustancia. Para nosotros puede ser un misterio, puede ser ¿cómo? Y sí, la Biblia revela a través del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El verbo, dice Juan, el apóstol en el capítulo 1, se hizo carne. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Interesante, ¿no? Entonces vemos aquí a los tres dando gracia y paz a todos ustedes los creyentes de parte de los tres. Del Padre que ha de venir, el que es, el que era y el que ha de venir, del Espíritu Santo y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces es el que tiene la preeminencia sobre todos los que han muerto, que tiene la preeminencia sobre toda la creación. No que sean los primeros en haber muerto, porque Jesús no fue el primero en haber muerto y Jesús no fue el primero en ser creado. ¿Ok? Aclarando. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, que es Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo pagó por nosotros. El Padre lo envió y el Espíritu Santo descendió porque Jesucristo prometió enviarnos un representante, un vicario, el vicario original, el Espíritu de Dios. Versículo 6, lo que comentaba hace un momento, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Previo a esto, quiero mencionar algo del versículo 4, y es que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. En Asia, la Asia Menor de ese entonces, es lo que actualmente hoy es la Turquía actual. ¿Ok? Y dice, en el versículo 6 otra vez, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo? Cuando nos lavó con su sangre, limpiando y perdonando nuestros pecados, porque nos amó con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo nos eligió, nos predestinó para esta gloria. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, algo que a lo mejor no te cuadra es que tú dices, y luego si el verbo se encarnó, entonces fue creado en el vientre de la mujer. Bueno, podríamos decir que el hombre Jesús fue gestado, engendrado en el vientre de la mujer, mas no creado, porque él ya existía desde antes de todo. Por eso Juan dice en su evangelio, hablando del testimonio que daba a Jesús, lo escribe y dice que Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Un término, yo soy, con el cual nuestro Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente o ardiendo, que no se consumía, en el desierto cuando Dios llama a Moisés. Diles que yo soy el que soy, te envía. Y Jesús responde, yo soy. Antes que Abraham fuese yo. Y le dicen, que no tiene ni 50 años, le responden los líderes religiosos. Y dices, ¿qué has visto a nuestro padre Abraham? ¿Qué traes tú? Y lo acusaban de blasfemia. Versículo 7. He aquí
que viene con las nubes, Jesús, y todo ojo le verá. Ahora, ¿a qué tipo de nubes se refiere? Sería aquí como que una pregunta interesante para todos nosotros. ¿Será que estas nubes de vapor que existen en la atmósfera actualmente, o estas nubes a las que se refiere el apóstol Pablo según sus tiempos, son las mismas que él vio cuando el Hijo de Dios ascendió una vez resucitado y que ellos lo vieron en el Monte de los Olivos? Estaban viendo hacia arriba y dicen que se acercaron ángeles y le dijeron: oye, varones galileos, que están viendo, este mismo Jesús que ven cómo se va, así mismo regresa. Es decir, el punto, el epicentro donde los pies de Jesús van a tocar lo primero en la tierra cuando regrese va a ser el Monte de los Olivos, que está en la actual Jerusalén. Ojo, eso es una profecía que viene en Zacarías 14. Si quieren, ahorita vamos rápido porque vamos a estar de hecho yendo y viniendo a pasajes de referencias bíblicas de otros lados, entonces presten mucha atención, ¿vale? Cuando llevamos 35 minutitos, vamos a ir dándole un poquito de velocidad para no extender mucho aquí nuestro estudio. Creo que está interesante, entonces a lo mejor no se te va a hacer muy pesadito. Espero que no. Continuamos. Entonces, viene con las nubes. ¿Qué nubes? ¿Serán estas de vapor o serán unas nubes celestiales? Ezequiel, el profeta, cuando vio la gloria de Dios, describe que había un trono, había una plataforma y abajo unas ruedas, y en el medio de las ruedas una especie de seres angelicales que entendemos que eran serafines o querubines, que el espíritu, dice Ezequiel, de estos seres estaba en las ruedas. Estas ruedas tenían muchos ojos por todos lados, y entonces vemos como una especie de transporte móvil que nuestro Dios en su gloria utilizó para descender y que Ezequiel lo viera en toda su gloria. Entonces estas nubes serán medios de transporte celestiales, seguramente así sería. Entonces he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. Muy bien. Miren, vamos a Zacarías 14 con respecto a lo que comentaba del primer lugar que Jesús va a tocar sus pies cuando Él regrese por segunda vez. Pongan ahí un pequeño separador. Yo aquí tengo mis separadores. Aquí está. Vámonos a Zacarías 14. A propósito, perdón, les aprovecho para comentarles y decirles que yo les recomiendo que tengan una Biblia de estudio. ¿Ok? Mi Biblia de estudio es una Biblia de estudio que se llama Biblia Plenitud 1. Biblia Plenitud 1. La recomiendo mucho porque tiene comentarios, tiene palabras en hebreo, en griego, tiene riqueza literaria, tiene ahí secciones muy interesantes de estudio, muy padres, que se llama Verdad en Acción. Tiene introducción, tiene contexto de cada uno de los libros, se los recomiendo bastante. Yo ahorita la traigo aquí en mis manos, esta precisamente. Entonces nada más como sugerencia, igual si quieres traerte otra, nada más para que si estás, porque no vamos a ir versículo por verso o verso por verso, de una manera un poquito más sistemática, que pues últimamente no es como que muy tradicional, ¿verdad? Espero que después lo sea para muchas congregaciones, dado que es mucha riqueza, pues, estamos alimentándonos, ¿no? En la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Capítulo 14, el título, ahí yo traigo la Reina Valera bajo esta Biblia de estudio, que te recomiendo igual, te la consigas si tienes otra, y si no tienes, con la que tengas ahí la Reina Valera, NTV, latinoamericana, la que tengas, tráetela. Y aquí estudiamos juntos. Versículo 1, el título del Zacarías 14 que yo tengo aquí en la Reina es El día de Jehová. Dice versículo 1 y en adelante: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. O sea, va a ser terrible. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, sí, en esclavitud, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla.
Versículo 4, y este es clave. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahorita vamos a ir a Hechos. Que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Aquí está diciendo que cuando Jesús llegue, hagan cuenta que esto es el monte de los olivos, si sus pies toquen el monte de los olivos, se va a hacer un valle así y así. Y dice la Biblia que por ahí van a huir los enemigos de su pueblo, los enemigos de Dios. Versículo 5. Y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Ojo, aquí vinimos todos con Cristo. ¿Sí? Aquí vinimos todos con el Señor en las nubes. Otros dicen que aquí los santos son los ángeles. Yo me inclino a creer, por varias razones que tú te vas a ir dando cuenta según avanzamos en nuestro estudio, que aquí somos nosotros los que venimos con Cristo. 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Escuchen el 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Fíjense el término, Jehová será rey. ¿Quién va a reinar? Jesucristo. Haciéndose uno con Dios. Ese es el mismo Dios encarnado, Jesús, el Hijo de Dios. Aquí está la Biblia, pues ahora sí que subrayando esta parte tan importante para el credo cristiano, que los cristianos desde la iglesia primitiva en la historia ha creído que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. No que es una criatura, que no es Dios, que es como un semidios. Muchos testigos de Jehová dicen, sí, así como Satanás fue un Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, Jesús es un Dios, pero poderoso, pero no todopoderoso como Jehová. Blasfemia. Versículo 9, y Jehová será rey sobre la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Puras profecías. Y esta será la plaga con la que herirá el Señor, o Jehová, a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Por ahí llegué a escuchar al pastor Armando Alducin, a lo mejor lo has de conocer, y él le hace referencia a este verso que acabo de mencionar, el versículo 12, que esta plaga será la radiación producida o provocada por bombas nucleares. De alguna forma Dios permitirá que el mismo ser humano atente contra ellos, ¿sí? Porque se les van a quemar los ojos en las cuencas, ¿sí? La carne de ellos se va a corromper estando ellos sobre sus pies. Esto ocurre por una radiación. Cuando te alcanza en una bomba de lejos, ¡fum! Algo similar ocurrió con las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki allá en Japón en la Segunda Guerra, a la culminación, ¿verdad?, de la Segunda Guerra. Y la lengua se les deshará en su boca, yo creo por el mismo calor. Entonces tendría mucho sentido. 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, se van a andar atacando unos a otros. Yo creo por el pánico, el escenario tan triste de juicio. Por supuesto, Dios es justo, justos son sus juicios que habrá sobre la tierra. Entonces, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, no es tarde. Trégale tu vida al Señor Jesús, pon tu confianza en Él, cree que murió por tus pecados, cree que fue sepultado, cree que fue levantado de la muerte al tercer día, y que ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, y que ha prometido volver por segunda vez. Todas las profecías con respecto a su primera venida se cumplieron. ¿Qué te hace pensar y creer que todas las profecías de su segunda venida no van a ocurrir? Aún es tiempo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Corre y refúgiate en el Señor Jesús.
Versículo 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Versículo 16, y quiero ir concluyendo. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jesucristo. ¿Dónde? Pues lo van a adorar precisamente en Jerusalén, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, es decir, que no se quieran congregar, Dios de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Wow. Aquí va a ser obligatorio congregarse. Ahorita, pues como dice la Biblia en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y lamentablemente hay muchos que tienen la costumbre de no asistir. Y aquí pues la congregación, que obviamente son personas que acabamos de leer, son personas que sobrevivieron a los juicios divinos allí en esa zona importante donde Jesús desciende y entre otras cositas, lugares, la tierra entera, por supuesto a lo mejor, ¿verdad? Se tienen que congregar, adorar al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, ¿les parece? Llegamos hasta el versículo 7 de capítulo 1 de el libro de Apocalipsis. Creo que hemos avanzado bastante. Y bueno, ¿te parece si acabamos con el versículo 8, la primera sección del capítulo 1? Porque ya del 9 al 20 está la segunda sección del capítulo y me gustaría aterrizarlo. Y vamos a hablar un poquito más acerca de la visión que tuvo el apóstol Juan de este Cristo glorificado, del Cristo que está vivo y este Dios que no está muerto, sino que vive. Dice versículo 8 y terminamos: yo soy el alfa y el omega, ¿sí? Que vienen siendo las primeras letras del alfabeto hebreo, bueno, alfa y omega la última, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí, hasta ahí vamos a dejarlo. Amigos, una vez más, mi nombre es Oscar Muñoz, esto es Deja que te cuente algo, un placer estar con ustedes compartiendo estas enseñanzas tan importantes para nuestros tiempos, por supuesto contemporáneos. Hoy estamos a 14 de noviembre del 2024. Y bueno, primeramente Dios, vamos a estar mañana o otro próximo día transmitiendo un episodio más, un estudio más de capítulo 1 en adelante. Les pido sus oraciones a ti si eres creyente para continuar con esta labor de enseñanza y que te puedas enriquecer, pero que sí bastante. Bueno, bendiciones para todos, estamos en contacto. Chau, bye.